Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá vengo con un review que estaba pendiente porque una vez que comenté mis primeras impresiones de Ending Maker en uno de los podcasts de novelas asiáticas, les prometí que una vez que terminara la novela vendría con mi review final, pero no lo quise traer en otro podcast, sino en algo un poco más simple, en algo un poco más rápido de consumir, porque la idea es darle un cierre a mis impresiones de la novela. Así que este video se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser libre de spoilers y la segunda parte ya voy a comentar un poco más a detalle qué es lo que pasa en la trama. Así que si no han leído la novela pueden escuchar sin ningún problema esta primera parte y luego yo les voy a avisar cuando va a iniciar el segmento con spoilers y ya pues podrán ser libres de retirarse del video. Igualmente voy a colocar abajo los timestamps para que se ubiquen exactamente dónde comienza una parte y dónde comienza la otra. Eso sí, es muy importante que antes de ver este video se pasen por el podcast donde di mis primeras impresiones. Les voy a dejar el enlace por acá para que vayan directamente al mismo. ¿Por qué? Porque no quiero repetir todo lo que dije allá les hablé de la sinopsis, cómo me parecía el comienzo de la serie, cómo estaba estructurada y un montón de cosas que no quisiera repetir en este video para no hacerlo tan largo. Entonces acá simplemente me voy a centrar en lo que fue el desenlace, el cierre de la obra y cuál es mi opinión al respecto, tanto de lo bueno como de lo malo. Ahora sí, dicho esto, es hora de empezar, pero antes me gustaría agradecerle a nuestros mecenas de Patreon, Moisés Fernández Piquefetes, Amílcar Trejo. Gracias por la confianza y por el apoyo económico a esta secta de cultivo, y desde acá seguimos dando nuestros mejores esfuerzos para ofrecer más y mejor contenido. Ahora sí, gente, sin más preámbulos, rueda intro. Ok, vamos con una impresión general de este desenlace de Ending Maker. Me gustó bastante de hecho, pero es justo decir que la última parte se sintió rusheada, se sintió apresurada. Era lógico que la historia daba para más, pero el autor quiso acelerar el final y de hecho en el Afterword el propio autor lo reconoce, diciendo que su primera intención era que el arco del Imperio fuera tan largo como el arco inicial del reino, pero que la escala de poderes al final le llevó la historia a un desenlace. Y en cierto modo tengo que decir que tiene razón, porque sí, ciertamente el arco del Imperio daba para más, daba para una mayor exploración, para conocer a detalle las locaciones del Imperio, etcétera, 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 pero tomando en cuenta el nivel de poder que para ese momento tenían tanto los personajes protagónicos como sus enemigos, creo que se hubiese sentido forzado explorar al mismo nivel que se hizo en el reino, porque digamos que las amenazas o los stakes, como se dice en inglés, no hubieran sido tan altos. Ya en ese momento la única manera de meter miedo, de generar tensión con enemigos, era ya prácticamente los final bosses. Y si gastaba los final bosses antes de tiempo, ¿qué te quedaba para el desenlace? Eso tenía dos opciones: o estirabas artificialmente de alguna manera la trama y se iba a sentir forzado, o lanzaba el desenlace y ya, que fue la opción que al final tomó el autor, y en lo personal me parece la menos mala. Me hubiese gustado ver, como digo, una mayor exploración del Imperio, pero para eso hubiese sido necesario replantear el avance, la progresión de los personajes previamente, pero ya que estás montado en el burro no queda más nada sino arriarlo. La otra opción hubiese sido lanzar el final boss o un sub-boss importante en este punto y luego recurrir al elemento al cual recurren prácticamente todas las historias de cultivo, aunque esta no es de cultivo, sí incluye elementos de cultivo, así que no hubiese salido de su lógica interna, que era simplemente meter un plano superior. Ojo, y no digo que hubiese quedado mal, era cuestión de la ejecución. De hecho acá se incluyó un plano superior, de hecho habían dos planos superiores en paralelo. Así que en cierto modo te tocó ese recurso, pero no se explotó, porque básicamente toda la trama de ese arco superior se manejó off-screen. Lo que pasa es que incluso usando este recurso no hubieses podido desarrollar el arco del Imperio apropiadamente como hubiese sido lo ideal, sino que tenías que rodar el setting a otro lado, ya sea al cielo o al infierno, por lo que al final del día no se resolvía el problema de fondo. Así que de nuevo lo que hizo el autor no me parece del todo mal. El otro punto es que la manera en que el autor manejó todo el asunto de la regresión / reencarnación
de los protagonistas fue genial. Muy poco visto en este tipo de historias y por eso me gusta todavía más. Pero no voy a entrar en mucho detalle en este punto porque ya entraría en spoilers gordos. Lo voy a desarrollar más en el segmento de spoilers. Así que aquí solo me voy a limitar a decir que de verdad, solo por eso ya la historia en cierto modo paga. Lo otro es que he visto el desenlace, de verdad, la manera en que se mostró los combates, el desarrollo como tal del mismo, la manera en que se llegó al mismo se sintió muy orgánica, bien estructurada, bien manejada. No tengo ninguna queja realmente importante, quizás solo una, pero no la puedo comentar ahora porque es spoiler. La voy a mencionar más adelante, pero incluso esa queja es algo pequeño comparado con todo lo que se hizo bien. El otro detalle es que de verdad que las After Stories sumaron bastante. Recordemos que esta novela son 8 volúmenes, 7 y medio. De la trama, la main story son 7 volúmenes y medio. Y luego la segunda mitad del volumen final son las After Stories. De verdad que estuvieron chéveres, sumaron bastante. No fueron cosas sueltas porque, aunque a priori pudieran sentirse como relleno, en el fondo llenaron huecos que quedaron pendientes en la main story, cosa que me agradó bastante, salvo por un detalle que tampoco puedo mencionar ahora, pero que sí voy a nombrar más adelante en el segmento de spoilers. Pero de verdad, la experiencia te enriquece con las After Stories, que es lo que uno espera de unas After Stories, así que en ese sentido 20 puntos para el autor también. Otra cosa es que el world building de verdad que de principio a fin fue de lo mejor de esta novela. Para mí, esta novela tiene dos grandes puntos a resaltar. Primero, su world building, porque la manera en que se construyó el mundo, la manera en que se ató esa construcción al mundo real de donde vienen los personajes reencarnados, la manera en que fue desarrollada la trama fue espectacular. La manera en que los personajes se construyeron también estuvo muy buena. No solamente porque los protas se sintieron vivos, así como el mundo, sino que los secundarios también estuvieron bien planteados y bien desarrollados. La pareja principal, su romance fue de lujo. De hecho, una de las cosas que me hizo leer esta novela fue un comentario en mi top de pareja de novelas asiáticas, porque alguien decía que su número uno eran Cordelia Chase y Jude Bayer. Me llamó la atención porque no conocía la historia. Al final me leí la novela para ver qué tal la pareja y a día de hoy tengo que decir que hay que aplicarle una fe de rata a ese video de top de parejas asiáticas, porque Cordelia Chase y Jude Bayer necesitan un puesto en ese top, y diría, no solamente un puesto en mi top 10, un puesto en mi top 5, quizás un puesto en mi podio, y cuidado si no le pelean de frente de tú a tú el primer lugar a Yoon Che y Yoon Kian Jin. Ahí, porque la ventaja que tienen Cordelia Chase y Jude Bayer es que no es un harén la novela, sino que es un one true pairing. Ustedes saben que yo siempre he preferido un one true pairing a un harén. De verdad, toda esa parte estuvo muy, muy bien desarrollada. La manera en que se ataron los cabos sueltos y que se explicaron las cosas fue genial, y nuevamente con su toque de originalidad, y ustedes saben que eso es algo que a mí siempre me va a llamar la atención. Especialmente porque la manera en que el autor usó los paralelismos de su construcción con la jerga de videojuegos y con los modos que tienen los videojuegos fue brillante. No tengo otra palabra para describirlo. Y hay otra cosa, tomando en cuenta que las novelas coreanas, yo siempre me quejo de esto, han tomado mucho del estilo japonés en sus historias de fantasía, aventura, acción como esta, donde la pareja es de epílogo, donde el romance es lento, donde los protas son densos, herbívoros y princesos, que esta novela maneja el romance de otra manera, más hacia lo chino en este caso, con un establecimiento relativamente rápido, dentro del 75% de la novela. Creo que es algo de resaltar, especialmente porque no cayeron en la trampa de que se perdiera el interés en la pareja una vez que se estableciera. Al contrario, una vez que la pareja se establece, el autor logró que su dinámica brillara todavía más. Logró elevar su dinámica, y aparte de eso, los secundarios también tuvieron buenas historias de romance, buenos arcos románticos, y eso es genial porque eso incluso en las novelas chinas es algo que siempre uno espera y que nunca tiene, o que casi nunca tiene, que los secundarios sean relevantes al punto de tener su propia pareja romántica. Así que me puede llegar, de las pocas novelas chinas que hacen esto sería Realms in the Firmament, y aún así hay detallitos en ese aspecto. Acá se manejó brillante los secundarios, bueno, todos, pero muchos secundarios tienen sus relaciones románticas bien planteadas, bien desarrolladas, y eso es digno de admirar, especialmente porque hablamos de novelas coreanas donde esta no es la norma, donde este estilo no es lo común. Si no, miren por ejemplo Tower of God, The God of High School, Solo Leveling, cómo se ha manejado el romance en esa historia.
Incluso algo que uno siempre pide, que no sea el prota solamente quien tenga todas las waifus. Yo prefiero, más que un harén, muchas parejas. Es que sin ninguna duda, con los ojos cerrados voy a elegir siempre una novela que tenga varias parejas antes que una que tenga un harén, por muy bien llevado que sea. Así que para cerrar este segmento sin spoilers, al final del día es una gran historia, de principio a fin estuvo muy bien llevada. Los puntos flacos son realmente mínimos y en cierto modo despreciables, no afectan la experiencia, así que totalmente recomendada esta historia. De verdad no creo que no vaya a gustar, sobre todo porque hacer una novela coreana no es el tipo de desarrollo que uno normalmente se espera, así que de verdad totalmente recomendada Ending Maker. Ahora, a partir de acá sí voy a entrar en spoilers gordos porque voy a hablar a detalle de lo que fue el desenlace. Si no has leído la novela, para aquí, anda a leerla y luego cuando termine puedes comenzar el video en este punto. Ok, hablemos ahora de spoilers. Empezamos por el final de los planos superiores. Me gustó ese enfrentamiento con Auriel porque de verdad que el enemigo se sintió potente, se sintió peligroso, metió tensión. La manera en que la arzobispo Manuela dio ese gran plot twist al inmolarse con el fin de acelerar la llegada de Auriel fue algo que a mí me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Yo pensé que la cosa se iba a ir por otro lado, pero cuando vi el plot twist me quedé de piedra. Al final del día, la primera parte de la pelea final fue en cierto modo inútil para los protas porque no podían evitar que pasara lo que terminó pasando, la llegada del Arcángel. Luego la pelea contra el Arcángel también estuvo muy bien llevada, fue emotiva, fue memorable, tuvo momentazos varios, y no solamente por parte de la pareja protagónica, sino por parte de todo el cast, y eso es algo que me agrada, que fue una lucha grupal. Sí es verdad que al final fueron Cordelia y Jude quienes terminaron dando los golpes finales, pero sin la ayuda de todos los demás no hubiesen podido llegar nunca a ese punto. Quizás mi única queja en todo lo que fue la secuencia final fue el enfrentamiento de Lucas y Maximilian, porque era algo que se había vendido tan bien, algo que había generado tanto hype, que esperaba una pelea más épica. Ojo, no estuvo mal, pero creo que el hype que se generó previo le jugó en contra, porque me quedé esperando más, me supo a poco. Sin embargo, lo que vimos estuvo genial, sobre todo porque me agradó que no fuera únicamente Jude quien llegara al Soul Horizon o al horizonte de la espada, sino que Lucas también fuera capaz de llegar ahí. 20 puntos por ese lado. Lo otro, me gustó mucho la manera en que se ataron los cabos en el world building con el tema del time loop, porque no es lo mismo que fuera una regresión normal, sino que aquí se pegaron en el tema de los videojuegos. Básicamente, en lugar de hacer un loop, como se puede ver en series como Re:Zero o Summertime Rendering, al final es un Start Plus, o sea, es como ese modo de los juegos que es el modo inicio plus, o inicio más, o inicio extendido, donde comienzas desde el principio, pero manteniendo o el dinero, o las habilidades, o las cosas que has adquirido en tu partida anterior. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que no retrocedes en el tiempo. Linealmente tú estás avanzando siempre. Todo lo que estás reiniciando la historia, pero lo que pasó anteriormente sigue existiendo también. Y ese es el detalle relevante en esta historia, en esta novela. Que todos esos recuerdos fueron realidad, pasaron. No es como un loop, que lo que pasó en el loop anterior queda reseteado respecto al loop siguiente. Acá no. Todo lo que pasó es parte de la historia, es parte del pasado de los personajes. Y cuando lo recuerdan porque lo vivieron. Y ahí está una diferencia sustancial, porque al final del día, el dolor que pasaron, las pérdidas que sucedieron, los errores que se cometieron, fueron cosas que terminaron cobrando un precio. Eso también otra cosa, que muchos personajes tienen esos recuerdos, no solamente es el prota. Normalmente cuando hay time loops, es el prota, quizás el villano, o quizás dos protas quienes tienen los recuerdos, porque es una cuestión de regresión en el tiempo. Acá, como todo esto pasó, no solamente el prota, sino todo el mundo potencialmente va a llegar a un momento que va a recordar todo. Obviamente, quienes sean más poderosos van a poder recordar más cosas, y es lo que termina viéndose en la novela. Esto abre un debate filosófico, esto abre un montón de caminos que se exploran en cierto modo en la novela, y por eso me gusta que el autor haya optado por este método en lugar del time loop clásico. Y de hecho,
Esto le permitió insertar la trama de la Tierra, porque resulta que los protas no fue que estaban en la Tierra y fueron reencarnados en este mundo, no. Ellos estaban en este mundo, luego en una de las partidas de inicio los mandan a la Tierra, y aquí se ata muy bien el asunto de cómo se crea el videojuego en la Tierra. Esta diosa manda esa información a un desarrollador en la Tierra para que creara ese juego, que es más o menos lo que vimos en Summoning the Holy Sword, pero sin tanto detalle, porque en Summoning the Holy Sword era clave saber quién había desarrollado el juego. Aquí no importaba mucho. Lo importante era que el juego se desarrolló para que los protagonistas en esa reencarnación fueran capaces de jugar este juego y conocer todas las variables posibles, todos los árboles de decisiones con sus consecuencias, para que cuando finalmente los trajeran de vuelta a su mundo de origen, pudieran tener mucha más información para no repetir lo mismo. Porque había visto la diosa que todas las veces que se repetía el ciclo, que todas las veces que se iniciaba la partida plus, siempre se tenía el final malo o un final malo. Y como se dice, loco es el que pretende resultados distintos haciendo lo mismo. Aquí la diosa metió el tema de la Tierra para dar más información a los protas, y eso terminó pagando. ¿Cuál fue el precio de mandarlos a la Tierra? Que no se podía volver a resetear la partida, que esta era la última. O aquí llegaban a un final bueno o bórralo, o GG. Y eso también llevó a que los riesgos, a que las stakes se sintieran grandes y generaran tensión. Me hubiese gustado que toda la trama del infierno, cuando los protas van a pelear con Asmodeus, se viera, que no quedara off screen. Yo pensé que en las After Stories se podía tocar eso, lamentablemente no se hizo. Y aunque no afecta demasiado la trama, creo que hubiese sumado si se hubiese mostrado un poco de esa parte y no simplemente que se dejara como algo anecdótico. Otra cosa que no me gustó fue que en las After Stories se dejó en veremos la resolución del triángulo amoroso de Lucas, Katia y Scarlett. Creo que el autor aquí pecó de tímido, debió darle un desenlace. Porque para mí fue uno de los triángulos mejores construidos, porque por el tema de todos los recuerdos, en algunas rutas Katia y Lucas eran pareja, en otras rutas Scarlett y Lucas eran pareja, y en otra ruta Katia y Lucas eran pareja y Lucas era el enemigo, porque siempre uno de los tres terminaba siendo enemigo. Es en esta última versión cuando los tres están en el mismo bando y genera la gran polémica de que las dos chicas no solamente fueron sus parejas, sino que todo el mundo recuerda todo, como que fuera parte de su pasado. ¿Qué decisión va a tomar Lucas ahora? ¿Se va a quedar con una haciéndole daño a la otra o se va a quedar con las dos? Ciertamente se le pone mucha restricción al tema de quedarse con las dos, que yo creo que hubiera sido la solución más salomónica en este caso, y creo que todo el mundo lo hubiese aceptado, incluso el propio Lucas. Pero el hecho de que por convencionalismo, hasta que el propio padre se metiera exigiéndole que fuera una, creo que al final el autor no supo cómo manejar, cómo salirse de esa maraña que él mismo se había lanzado encima, y por eso decidió dejarlo así sin resolver, cosa que no me gustó. Creo que debió mojarse al final, sobre todo porque otras parejas sí tuvieron esa resolución, como por ejemplo Landius y Lena, que fue una pareja que me encantó en lo personal. Incluso el mismo padre de Jude con la madre que apareció en las After Story, lo cual terminó dando también un montón de cabos sueltos que habían quedado pendientes en la Main Story. Y bueno, creo que con eso, ya discutiendo un poco más a detalle la trama, es lo que tengo que decir de la novela. Fue genial, la recomiendo con los ojos cerrados. Voy a repetir lo mismo que dije en el segmento anterior. Insisto, ciertamente tengo algunas quejas, pero yo mismo estoy claro de que esas quejas no van a afectar la experiencia, que no dañan demasiado, prácticamente no dañan nada a la trama. Quizás lo que más me molestaría en mí en lo personal es el tema de Lucas, pero sé que eso seguramente a mucha gente no le va a molestar, así que de verdad es una novela que recomiendo, mira, sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, la pareja de Cordelia y Jude va a entrar en mi siguiente top de pareja de novelas asiáticas, pero seguro, de eso que no les quepa la menor duda. Así que, gente, voy a terminar entonces con este video para que no se me haga eterno. ¿Qué les pareció a ustedes esta novela? Si la leyeron, por favor, coméntenme cuáles fueron sus impresiones en la caja de comentarios. Y si no la han leído, pues nuevamente vayan, tómense el tiempo y léanla, porque no se van a arrepentir. Si llegaron hasta acá, les gustó el video, no olviden darle like, y si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Me pueden seguir en mis redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla: Shogamakusa en Twitter e Instagram, Shogamakusa09 en Facebook y Twitch, y acá abajo en la descripción del video está un enlace a nuestro Discord, que es gran semillero de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas de geek, especialmente las novelas asiáticas, específicamente las novelas chinas de cultivo. Recuerden que ya están activos los tiers para hacer mecenas de Patreon, la suscripción al canal de Twitch. A partir de $1 me pueden estar apoyando económicamente, y de paso disfrutarán de los beneficios según el tier que elijan. Pero si no me pueden apoyar de esa manera, no hay ningún tipo de problema. Los siguientes mejores que compartan y difundan este contenido para llegar a más personas, que más discípulos, que unirse a esta secta de cultivo. Y con esto, gente, me retiro.
Nos vemos en el siguiente directo. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.